En este documento de proyecto borrador, elaborado el pasado mes de junio y obtenido por el programa La Noche y Noticias RCN, aparecen discriminados los diversos gastos del billonario contrato entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. De los cerca de 316 millones de dólares que costará el convenio, más de 23 millones de dólares están destinados solo a costos de personal. Es decir, a pago de sueldos, que en pesos colombianos significa una cifra superior a los 69.000 millones. La plantilla de personal incluida en el anexo 3 del convenio está encabezada por los cargos de 3 asesores internacionales. Solo en el primer año de los 4 que dura el convenio, los sueldos de los 3 asesores suman $595.300. En plata colombiana, los sueldos por cada uno de estos funcionarios oscilan entre 46 y 56 millones de pesos mensuales. El programa La Noche y Noticias RCN también consultaron sobre este tema al consejero presidencial para el posconflicto, Rafael Pardo. Esta fue su explicación. Tiene unos niveles y unas tablas salariales que son las que tiene pues todo el sistema, digamos, de cooperación internacional. No tiene nada distinto. No es el fuerte del proyecto, contratar y nombrar gente de Naciones Unidas. A veces sí se requiere. En otros casos son funcionarios de Naciones Unidas que son pagados por las propias Naciones Unidas y no por el proyecto. Lo cierto es que los montos de salarios del contrato con la UNODC superan hasta el sueldo de un ministro de despacho en Colombia. Por mencionar solo un ejemplo, el asesor de la ONU que reciba 46 millones de pesos mensuales estaría devengando casi 3 veces más de lo que gana un ministro, cuyo salario es de 16 millones. Otro dato que llama la atención del convenio con la UNODC, además de los altos salarios al personal internacional, son los recursos destinados para transporte. Como puede verse en este resumen de presupuesto en el proyecto, solo para viajes son asignados 6,6 millones de dólares. Esta cifra, convertida a pesos colombianos, da aproximadamente 20.000 millones. Si dividimos este rubro previsto para viajes en 1.460 días, es decir, por los 4 años que dura el contrato, el gasto diario solo por concepto de transporte será aproximadamente de 13,7 millones de pesos. Esto no es todo en materia de gastos discriminados. En el presupuesto del borrador del proyecto también aparecen 237 millones de dólares para subcontratos, lo que indica que 2/3 partes del valor del convenio, estimado en cerca de 316 millones de dólares, está destinado a la subcontratación. Precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, ahí veamos, por ejemplo, uno de los cargos. Estamos hablando de $20.000 mensuales, 4 veces más de lo que ganaría, por ejemplo, el ministro de Agricultura. ¿Esto podría tener algún tipo de explicación? Hablaba el ministro Pardo, él aseguraba que son estándares internacionales y que bajo esa justificación son tablas que ya especifican cuánto debe ganar cada uno de estos funcionarios. Pues mira, a mí me sorprende ahora que oía a Rafael Pardo diciendo desde Viena que estos son los estándares internacionales. Yo no sé si se piensan traer realmente, quién sabe, uno de los grandes académicos que hay en materia de desarrollo rural. Yo le aseguraría que si usted se trajera a un Ricardo Hausmann, por ejemplo, para ver cómo desarrolla el campo colombiano con empresas pequeñas, medianas, que procesen alimentos, que hagan todo lo que es la transformación, vaya y venga que le pague $20.000. Pero estos son señores que vienen y que pasan acá 1, 2 o 3 días y presentan unos informes, y yo por eso le decía a Jefferson, es que esto sí es la mermelada internacional, y esto por cuenta de los colombianos sí creo que deberían ser muchísimo más rigurosos en que responda a unos estándares bajitos, que se comparen realmente con lo que vale una persona del más alto nivel académico en Colombia, con muchísima experiencia. Yo le aseguro que le consigo a usted muchísimos contratistas colombianos que le valen 1/3 parte de esa plata al mes. Es que aquí hay muy poquita gente que se gana más de 10, 12, 15 millones de pesos a cuenta de que le va a pagar usted 60 millones de pesos a uno de ellos. Pero mira, hay una cosa que me preocupa mucho más con esta primicia que dio el noticiero RCN. Yo me puse a revisar lo del decreto
decreto, también porque fíjese que en este decreto 691 del 2017, que es el que crea el Fondo de Colombia en Paz, allí dice entonces que los recursos de este fondo se van a utilizar primero para las víctimas y la segunda destinación de estos recursos es para todos aquellos proyectos que vaya a adelantar las FARC, tales como Ecomún y su centro de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que acá estamos viendo de nuevo la falta de transparencia por parte del gobierno en todo lo relacionado con este acuerdo, porque había otro decreto que era el decreto 903 del 2017, que era el que supuestamente servía para reparar a las víctimas con la plata de las FARC, lo que había entregado la gente de las FARC. Ahora estamos viendo que este fondo de Colombia de Paz van a utilizar también recursos para las FARC. O sea, aquí vemos que la plata de las FARC sirve para su propio beneficio, que a las víctimas se les va a reparar con recursos del presupuesto y que la otra parte pues va para contratistas internacionales o para contratistas colombianos, pero con esa comisión del 13% de Naciones Unidas, y uno se pregunta, ¿y a los campesinos colombianos qué? Y es la pregunta ¿Dónde está el desarrollo rural? Y la pregunta que hacía Daniel Rico en el anterior bloque también tenía que ver con esos recursos que llegaban a los campesinos que finalmente son las víctimas también de lo que tienen que ver con esos cultivos ilícitos y lo que generan esas economías criminales. Daniel, ¿qué puede decir usted frente a este punto en particular? Estamos hablando de sueldos de $20.000. La respuesta que da el ministro Pardo es que son estándares internacionales. ¿Qué opina usted de esta justificación? Yo creo que en el estándares de sueldos, yo concuerdo plenamente con lo que ha dicho Marta Lucía Ramírez. En Colombia hay personas suficientemente capacitadas que pueden aportar mucho menos. Por mi trabajo he conocido a muchas de las personas que trabajan en la organización. Respeto mucho el trabajo de Naciones Unidas en su componente de evaluación, de seguimiento. CIMSI es una estructura muy buena, desarrollada principalmente por colombianos, pero cuando uno ve los internacionales realmente no encuentra una diferencia, no encuentra una justificación para tener unos salarios exageradamente altos para un país como este. Yo creo que en Naciones Unidas esto le debe servir para replantear su modelo organizacional y su modelo salarial, porque los colombianos no estamos en disposición, no tenemos las capacidades para asumir esta carga contractual. Y un segundo tema, yo creo que una respetuosa invitación a los organismos de control, y es que durante 20 años nunca le hemos mirado estos convenios, nunca hemos mirado cuáles son sus resultados, su legalidad. A mí me sorprende mucho lo que acaba de decir el doctor Óscar Ortiz, y claramente con su argumento los convenios anteriores caían en la línea de la ilegalidad o de incumplimiento normativo. En ninguno de los convenios se cumplió el requisito que más del 50% de los recursos fueran de cooperación. En ninguno de los convenios anteriores, en los 133 o 122 millones de dólares, la contrapartida nunca superó el 5%. Entonces creo que es el momento para entrar a revisar esto y proyectar nuestros recursos, valorando nuevamente. Hay unas capacidades que son muy importantes de Naciones Unidas, pero es que este doble error de implementar no es justo. Y creo que de paso nos debe servir para mirar otros convenios que se hacen con Naciones Unidas. Este es uno, sí, pero Naciones Unidas ha venido haciendo un ejercicio de vincular alcaldías, gobernaciones, empresa privada, algo que en otros países le ha sido limitado. Y en Colombia sí tienen como esa flexibilidad y ese crecimiento. Entonces yo sí creo que deberíamos, como Cancillería, como gobierno, es plantear cuál es nuestro objetivo estratégico y nuestra agenda de país frente a estos mecanismos de cooperación que se llevan mucho más recursos de los que pueden traer. Soy Daniel Rico, investigador de la Universidad de Maryland, experto en el estudio y en la investigación de economías criminales. Le agradecemos el tiempo que usted le ha entregado a nuestros televidentes. A usted, Jefferson, a la doctora Marta Lucía, a todos los televidentes, un afectuoso saludo. Muchas gracias. Precandidata a la presidencia de Colombia y ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchísimas gracias. Un saludo de admiración además a Daniel Rico y felicitaciones de verdad a Noticias RCN por mostrarle a los colombianos de verdad cómo podemos entre todos exigir transparencia y cuidar los recursos de los colombianos. Hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Ahí ustedes están viendo la página. Pueden escribirnos en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.